¿En qué consiste un acuerdo de culpabilidad que usted ha aceptado según el Ministerio Público y que le ha llevado a devolver, según las palabras de la autoridad, más de 200 millones de pesos? El Ministerio Público dice que hay millonarios en papeles que los abogados les robaron el dinero. Usted recuerda en una entrevista anterior donde usted nos dijo que desde finanzas, administración actual, a usted lo estaban tratando de extorsionar. En un expediente de más de 3.500 páginas, el Ministerio Público ha documentado lo que califica como la Operación Calamar, la mayor maniobra de lavado de activos y desfalco al Estado cometida en el menor tiempo en la historia reciente de República Dominicana. Entre esas páginas, el nombre de Ángel Gilberto Locuar Mella figura al menos 336 veces, y es que de acuerdo con el Ministerio Público, en las profundidades del oscuro entramado de corrupción, el abogado experto en derecho administrativo y materia inmobiliaria se habría convertido supuestamente en un eslabón clave de la presunta estructura que operaba dentro del Ministerio de Hacienda y era dirigida por el exministro Donald Guerrero. Conforme el documento de solicitud de medida de coerción, Locuar se encargaba de tramitar documentos y casos captados por otros miembros de la supuesta organización, prometiendo a los legítimos beneficiarios pagos prácticamente inmediatos a cambio de sobornos. Esta presunta telaraña de engaños, de acuerdo al expediente, se tejía a través de sesiones de créditos fraudulentas, documentos falsos firmados por personas fallecidas y una determinación imprecisa de herederos, todo con el único fin de desviar fondos hacia los bolsillos de la supuesta estructura criminal. Según el Ministerio Público, Locuar orquestaba un elaborado esquema de lavado de activos, utilizando prestanombres como Antonio Luján Mercedes Rijo, Agustín Mejía Ávila, Alejandro Antonio Constanzo Sosa e incluso su propio hijo, Ángel Locuar Cruz, y se asoció junto a Emilio Rivas, Belkis Tejada, Claudio Silver, Fernando Crisóstomo y Álvaro Crisóstomo para desfalcar al Estado. De acuerdo al documento, mientras los tentáculos de esta operación se extendían, Locuar adquirió bienes muebles e inmuebles de elevados costos, entre ellos vehículos de alta gama, bienes inmuebles y dinero que depositó como ganancias en cuentas bancarias, certificados financieros e inversiones en el mercado de valores, tanto a título personal como a través de empresas y fundaciones. Locuar decidió devolver voluntariamente al Ministerio Público 220 millones de pesos, según el órgano persecutor, reconociendo así su participación en las expropiaciones fraudulentas y otras infracciones graves cometidas por la estructura criminal. Esta devolución, efectuada mediante 3 cheques de administración del Banco de Reservas a favor de la Procuraduría General de la República, los días 13 y 14 de diciembre del 2023, representa un intento, alegadamente, de mitigar la responsabilidad penal en los delitos que se le imputan, como el uso de documentos falsos, soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, financiamiento ilícito de campañas políticas y lavado de activos. Esta es la versión del Ministerio Público. Ahora conozcamos la de Ángel Locuar. Hoy hacemos un seguimiento al caso Calamar, el tema de las expropiaciones y de cómo ha ido avanzando este proceso, que días antes de las elecciones estuvo listo el expediente o el nuevo expediente, digamos que una adenda, y ha involucrado nuevos nombres y ha hablado de ciudadanos involucrados en el expediente anterior que habían supuestamente negociado con el Ministerio Público, y según las informaciones del Ministerio Público se han entregado decenas y cientos de millones de pesos de manos de los culpables o supuestos culpables. Hoy nos ha concedido una entrevista el doctor Ángel Locuar, abogado, quien está también involucrado en el expediente y de quien, dicen las autoridades, entregó más de 200 millones de pesos como parte de su acuerdo de culpabilidad. Señor Locuar, gracias por darnos esta entrevista. Quiero saber de sus palabras en qué consiste un acuerdo de culpabilidad
que usted ha aceptado según el Ministerio Público y que le ha llevado a devolver, según las palabras de la autoridad, más de 200 millones de pesos. Un acuerdo es donde las partes negocian cuestiones y en la que se aceptan consecuencias. Es probable que tú en un acuerdo tengas que aceptar que tú violaste a la Virgen de la Altagracia. Obviamente que tú no estabas nacida en el año 2000, pero un acuerdo es eso, hay que admitir alguna cosa y pactar, en este caso, la entrega de bienes. Yo he sido claro en decir que yo recibí honorarios. Yo actué como abogado en cada caso y lo gané en los tribunales y recibí pago de honorarios por eso. El Ministerio Público ha establecido que mis clientes que firmaban un acuerdo con los gestores para que yo no participara de la negociación, mis clientes pagaron a gestores fondos que según el Ministerio Público fueron a mano de gentes de un partido político para la campaña. En esa parte yo no tengo absolutamente nada que ver. Ahora, el proceso genera unas implicaciones que en la práctica judicial dominicana se parecerían a destrúyelo por si es inocente. Aquí te destruyen primero para que si tú eres inocente de todas maneras quedes muerto. Porque en mi caso, por ejemplo, yo nunca fui oído y me ofrecí a ser oído muchas veces. Un día hay una orden de arresto en mi contra y hay unas imputaciones. Ya con eso me destruyeron. Porque cuando te imputan la investigación, cuando te investigan por lavado, ya tú dejas de ser un ciudadano normal y pierdes todos los derechos civiles. Para siempre. Para siempre. Esto además conllevó afectaciones a socios míos, a abogados socios míos. Conllevó afectaciones a mis clientes. Yo tengo cientos de clientes y posiblemente el promedio de edad de mis clientes sea más de 75 años. Muchos tienen más de 85 años. 17 de mis clientes han muerto en el curso de la investigación y la apertura del proceso. Y he ganado de esos clientes en este gobierno más de 3.000 millones de pesos en sentencias que ordenan que a esa gente que le deben, que el Estado le debe, que el Estado le quitó sus propiedades hace 60, hace 50 años, les paguen, pero no les pagan. Entonces lo que el proceso que se ejecuta hace es ponerle a esos clientes oposiciones a pago. Y esas oposiciones pueden extenderse durante la vida del proceso. Pero la vida del proceso nadie la tiene fijada. Bueno, la ley dice que debe terminar en 4 años. Pero ¿cómo una persona que tiene 80, 91 años espera 4 años para al final de los 4 años, y no es que sean 4 años, el proceso puede terminar y continuar por apelaciones jurisdiccionales, revisiones jurisdiccionales que se hagan. El proceso puede durar 6, 7 años. ¿Cómo lo esperan? ¿Cómo yo sabiendo que tengo clientes como esta señora? Esta señora tiene 87 años, bueno, 89 ahora. Está enferma, muy pobre, vive en un patio en Boca Chica, en una enramada de yagua en Boca Chica. La pueden ir a ver a La Caleta, ustedes la pueden ir a visitar. Es ciega, necesita medicación porque no obstante ser ciega, la presión del nervio óptico le da unos dolores de cabeza que son permanentes. Como ves, le falta una pierna. Sufre, además de hambre, de todas las enfermedades. Esa señora tiene una sentencia hace 3 años que ordena que le paguen sus propiedades. ¿Tú sabes cuánto vale su propiedad? 85 millones. Esa señora puede esperar que yo termine el proceso. Rafael Vidal Martínez, un cliente mío, un hombre muy conocido, tiene 91 años. Le declararon de utilidad pública y le ocuparon un solar. Gané la sentencia, tampoco ha cobrado. Los sucesores de Luis Eduardo Aybar, una figura pública, sucesores de Luis Eduardo y de Lea de Castro, que todo el mundo conoce, tienen una sentencia de 800 millones de este gobierno, todas esas sentencias, incluidas en el presupuesto. Un caso de 17 viejitos, se han muerto 7, nada más quedan 10, que tienen otro caso de 1.000 y pico de millones de una propiedad que le fue expropiada en 1974. Esa gente puede esperar. El avatar de este proceso
No, yo tenía que llegar a un acuerdo en el que la cuestión económica, aunque el monto le parezca a alguna gente alto, no era el problema. No era el problema porque si yo no llegaba a ese acuerdo, esas gentes no iban a poder tener el levantamiento para iniciar el vía crucis en Hacienda del cobro para estas personas de unos dineros que el gobierno nunca quiere pagar, porque es un Estado delincuente, es un Estado que te quita tu propiedad, te la ocupa, no te la paga y al final, cuando tú logras una sentencia, te la desacatan. Y a esa gente desesperada, cuando iban a decirles que le conseguían el pago, ¿qué es lo que tú, si hubieras sido tú como abogado o cualquier abogado que me esté viendo en este momento, qué era lo que podía hacer? Ellos iban a firmar como quiera sus acuerdos de gestión amigable para que le pagaran lo que fuera, porque era más que lo que en realidad el Estado, que le debía garantía de pago, porque el Estado es el garante de la propiedad, le negaba. Pero no le negaba por 6 meses, le negaba por años. Y el Estado sigue haciendo eso. ¿Qué incluye ese acuerdo? Donde usted acepta ciertos niveles de participación de parte del Ministerio Público y ellos aceptan que usted tenga una especie de salida legal. Implicación del acuerdo todavía no se ha determinado porque el acuerdo no se ha suscrito. Lo que yo he hecho como un gesto de buena fe es hacer la entrega de la parte económica. Luego falta la cuestión penal del acuerdo. En consecuencia, de eso tendrán que hablar mis abogados. ¿Usted no ha firmado el acuerdo todavía? No, todavía el acuerdo penal no se ha firmado. ¿Y cómo se dio esta conversación donde a usted le dicen qué cantidad o cuánto o qué entregar a las autoridades para empezar a ver una salida dentro del proceso? No, eso es una conversación con el Ministerio Público, una conversación abierta que mis abogados llevaron con el Ministerio Público y a la que yo di aquiescencia. Dije que sí, que estaba bien, que yo estaba dispuesto a la devolución, porque te lo voy a poner en términos más simples. Si yo no hago eso, mis clientes no cobran. Pero si mis clientes cobran, yo recupero una parte de lo que estoy teniendo que entregar y resuelvo un problema humano, un problema de justicia de mis clientes, que mis clientes son mi responsabilidad, porque yo lo que soy es abogado. Yo me debo más a los intereses de mis clientes que a los intereses míos. Por eso hoy tú ves que a pesar de yo haber manejado cientos de personas, no hay ninguna querella de un cliente mío que haya cobrado en contra mía en el proceso. Ahora, ¿qué es lo que no me hace sentir bien, Yulisa, en esta parte? Que a veces la narrativa, a veces el Ministerio Público se queda prisionero de su narrativa o de la enorme cantidad de trabajo que tienen mucho trabajo. Y a veces, cuando ensamblan los documentos de las acusaciones, se les van hierros que hacen que la comisión de ese hierro no corresponda con lo que hemos hablado. Por ejemplo, yo vi en la prensa y me acabaron, que yo había comprado propiedades en el año 2023 y citaban unos terrenos. Como un método de lavado, bueno, pues no dice el Ministerio Público. Un error. Yo no creo que lo haya hecho de maldad el Ministerio Público. No me cabe en la cabeza que si tú y yo estamos llegando a un acuerdo de buena fe, tú mientas en mi contra para justificar que yo soy un sucio. Me parece que eso se trata de un error. Lo de Asua. Yo compré esa tierra en el año 2000 y esa tierra se empezó a deslindar en el año 2005 y yo le entregué al Ministerio Público los títulos, los viejos, los títulos que estaban vigentes antes de la ley en el sistema 108-05. Esos títulos, conforme a la nueva ley, se sustituyen con matrículas nuevas en el formato nuevo. Yo no tengo la matrícula del formato nuevo. Yo le he entregado mi título original del formato viejo, que dice ahí que están deslindados del año 2006. No hay que ser experto en derecho inmobiliario para saber que si yo lo deslindé en el año 2006 era porque lo tenía antes o mucho antes de ese año. Bueno. Hay una confusión con el tema de los títulos, porque los que se han presentado en el expediente son títulos distintos o están en un formato distinto. Exacto. Simplemente es un formato distinto. Y este formato distinto se expide el 14 de marzo del 23. No puede decir el Ministerio Público que yo he hecho operaciones
inmobiliarias el 14 de marzo del año 23, porque eso es mentira. Ese título es el mismo del año 2005, pero además lo dice ahí. Dice que corresponde a un deslinde del año 2006. ¿Y usted cree que el Ministerio Público va a utilizar un argumento tan flojo que se cae simplemente con explicar el tema de un sistema viejo y un sistema nuevo en la emisión de un documento? Por eso digo que es un error, porque no lo supongo de mala fe, supongo que es un error. Pero es que es una cuestión también de narrativa. Mira, esa compañía se llama Consorcio Cogefisa. Esa compañía se creó en 1987 y nunca ha cambiado de nombre. Nunca. Esa compañía es fruto de unas operaciones financieras que yo hacía en la década del 80. Me quedé con esas propiedades. Esa compañía no ha hecho operaciones porque su única operación sería cuando venda la propiedad. En consecuencia, no ha cambiado de nombre. Cada año hace su declaración de impuestos que corresponde, pero el Ministerio Público dice que yo he cambiado de nombre para cometer engaños. Bueno, yo creo que también es un error, porque no ha cambiado de nombre nunca. No tiene cuenta de bancos. Lo único que tiene son esas propiedades y son del año 2005. Hay otra sociedad que también hablan, que corresponde a una sociedad financiera de la década del 80, que todo el mundo recuerda que cuando se regularon se les hizo llamarse financieras. Cuando esa entidad decidió no operar y le pagó a todo el mundo, le quedaban propiedades. Le quedaban propiedades que algunas estaban en procedimientos de adjudicación. Esas propiedades se adjudicaron. Esa compañía, todas las propiedades que tiene son de 1990 y de principio del año, creo que 2003. Es más, algunas de las propiedades son de 1983. ¿Qué ocurre? Que antes de la creación de ONAPI, tú registrabas un nombre por 20 años. Como esa compañía no operaba, alguien fue y tomó el nombre de la compañía. Cuando la compañía se adecúa, que se va a registrar el nombre con su nombre, con el nombre que ha tenido desde 1983, entonces ONAPI dice, ya usted no puede registrar ese nombre. ¿Por qué? Porque ya otra persona lo registró. El nombre de una compañía de 1983. Tiene que poner otro nombre y dicta una resolución indicando que se cambie de nombre. Y se cambia de nombre. Pero no es esta, la de las propiedades. ¿Me comprende? Entonces, ¿a qué yo puedo imputar eso? Bueno, a un error. Porque no creo que el Ministerio Público lo haya hecho de mala fe, porque como tú dices, es muy fácil de aclarar. Sí, pero es muy fácil de aclarar a ti, que tuviste la gentileza de venir y de preguntarme. Pero, ¿cómo se lo aclaro a los 8 millones de dominicanos con los que no hablo, con los que no tengo la oportunidad de hablar? Tú me has concedido la gracia de venir a mi casa, como muchos amigos míos. Esta casa yo la hice con un préstamo del Banco Popular en 1983. Yo nunca me he mudado de aquí. Entonces tú puedes decir en una narrativa que yo soy un ladrón porque vivo en una casa de Arroyo Hondo. Bueno, esa casa de Arroyo Hondo yo la construí en el 1983. Todo el país sabe porque todos los presidentes han pasado por aquí. Y todos saben que yo he vivido aquí toda la vida. Ni siquiera tiene modificaciones la casa. Entonces cuando tú en tu narrativa dices, porque le incautaron vehículos de alta gama, que tienen un Toyota Land Cruiser, que no es un vehículo de alta gama. ¿Tú sabes cuándo yo compré el primer Toyota Land Cruiser? En 1993. Nunca he cambiado ese vehículo. Todo el que me conoce sabe que yo he usado Toyota Land Cruiser toda la vida. Tú puedes ir a la Delta y el carro mío se cambia, el Jeep mío se cambia cada 2 o cada 3 años, dependiendo de que a veces me tocaba una campaña electoral que le metía muchas millas, o tenía 2 años medio tranquilo, pero siempre es el mismo vehículo, alta gama. Un vehículo de la oficina, que es un Mercedes, creo que del 19 o del 18, 280, el más pequeño. Ese carro costó $49,000. ¿Cuál es la alta gama? Bueno, pero en el morbo de la gente, tú vas alimentando una idea que no corresponde a la verdad. Bueno, la verdad es que yo
estoy en discusión de un acuerdo, como gesto de buena fe, de confianza en la autoridad, he hecho el depósito financiero a los fines de que me vayan librando a mis clientes de las oposiciones que mis clientes tienen.